Un nuevo estudio del MIT acaba de soltar una cifra que de verdad te obliga a releerla. La inteligencia artificial ya tiene, dicen, la capacidad técnica para reemplazar el 11.7% de la fuerza laboral en Estados Unidos. Si ponemos eso en dinero, estamos hablando de 1.2 billones de dólares en salarios. Hoy vamos a sumergirnos en los documentos que hay detrás de este número, porque no es solo otro informe más. Es el resultado de una herramienta de simulación, descomunal, llamada Proyecto Iceberg. Y nuestra misión es precisamente esa, ¿no? Ir más allá del titular, entender qué es este índice Iceberg, cómo funciona y qué nos está revelando sobre el futuro del trabajo que las métricas económicas de siempre, pues al parecer no pueden ver. A ver, empecemos a desempacar esto. Exacto. Y lo fascinante aquí es que la cifra, el 11.7%, es solo la conclusión, digamos, el resultado final. Lo verdaderamente revelador es cómo llegaron a ella. Porque la idea central del proyecto Iceberg no es predecir despidos masivos. Ellos lo llaman un mapa de capacidades. Es, creo, la primera vez que tenemos una fotografía con un nivel de detalle casi absurdo de dónde las habilidades de la IA y las habilidades humanas se superponen, justo en este preciso momento. ¿Un mapa de capacidades? Me gusta ese término. Le da una dimensión más estratégica que apocalíptica. El informe describe lo que hicieron como crear un gemelo digital del mercado laboral estadounidense. Eso suena a ciencia ficción pura. ¿Qué significa en la práctica simular una economía de 151 millones de trabajadores? O sea, ¿qué clase de datos necesitas para construir algo tan masivo? Pues mira, es una escala que marea, sinceramente. El proyecto, que fue desarrollado entre el MIT y el Oak Ridge National Laboratory, es toda una proeza de la computación. Para empezar, modelaron a 151 millones de trabajadores, pero no como una masa, sino como agentes individuales. A cada uno de esos 151 millones de agentes virtuales se le asigna un perfil, sus habilidades, las tareas que realiza, su ocupación específica y su ubicación geográfica. Cubre 923 profesiones en 3.000 condados. Espera. 923 profesiones. Eso ya de por sí es increíblemente detallado. Pero entiendo que fueron aún más profundo, ¿no? A nivel de habilidades individuales. Mucho más profundo. Y aquí es donde la escala se vuelve casi inimaginable. El sistema no solo mira la profesión, sino que la descompone en sus partes. Mapea más de 32,000 habilidades distintas. O sea, no es solo ser contadora, es análisis de flujo de caja, preparación de impuestos, auditoría, cada tarea, desglosada. Pero claro, eso es solo la mitad de la ecuación. Claro, tienes el mapa de los humanos, pero para ver esa superposición necesitas el mapa de la inteligencia artificial. ¿Y cómo mapeas algo que cambia tan rápido? Ahí está la otra parte monumental del trabajo. Catalogaron más de 13,000 herramientas de IA que ya existen, desde copilotos de programación hasta sistemas complejos que automatizan flujos de trabajo en oficinas. Y lo crucial, el verdadero avance, es que mapearon las capacidades de cada una de esas herramientas usando exactamente la misma taxonomía de 32,000 habilidades que usaron para los humanos. Entonces, por primera vez, no es una comparación de IA contra programadores. Es una comparación de esta herramienta de IA puede hacer la habilidad 4, 27 y 513. Y un programador en Ohio dedica el 20% de su tiempo a esas 3 habilidades. Es casi quirúrgico. Es una comparación directa, tarea por tarea, habilidad por habilidad. Y para que todo esto no sea solo teoría, el modelo corre en la supercomputadora Frontier, una de las más potentes del mundo. Estamos hablando de una máquina que realiza miles de billones de cálculos por segundo. Es la única forma de simular una economía entera a este nivel de detalle. Algo impensable hace apenas unos años, ¿eh? Sin esa potencia de cálculo, este mapa sería imposible de dibujar. Entendido. La escala es la que permite la precisión. Y esa comparación directa entre humano e IA es la que nos lleva a la metáfora central del estudio, la del iceberg, ¿no? Porque insisten en que lo que todos vemos, los despidos en las grandes tecnológicas, la IA generando imágenes, es apenas rascar la superficie. Es exactamente eso. Y para explicarlo, crearon 2 índices. El primero es el que llaman el Surface Index, el índice de la superficie.
Esta es la punta visible del iceberg. Representa un 2.2% del valor salarial total de la economía, unos 211,000 millones de dólares. Y déjame adivinar, este Surface Index se concentra geográficamente donde todos esperamos, tal cual. Afecta principalmente a desarrolladores de software, analistas de datos, roles de TI. Y geográficamente está súper enfocado en los sospechosos habituales: Washington con Microsoft y Amazon, California con Silicon Valley y Virginia. Es lo que leemos en las noticias. Claro, eso es lo obvio. Pero si eso es solo el 2.2%, me da un poco de miedo preguntar qué compone el resto del iceberg. La parte que está bajo el agua y que suma hasta ese 11.7%. Esa es la que llaman el Iceberg Index, la masa oculta. Y es la que revela la exposición técnica total real. Como dices, aquí la cifra salta al 11.7%, ese 1.2 billón de dólares. Es 5 veces más grande que la punta visible. Un momento, 5 veces más grande. Entonces, el mayor impacto potencial, la mayor exposición a la IA actual, no está en los trabajos de alta tecnología que dominan los titulares. Para nada. La masa oculta del iceberg son tareas cognitivas, administrativas y de gestión que existen en casi todas las industrias. Hablamos de funciones en recursos humanos, logística, contabilidad, finanzas, administración de oficinas. El trabajo de cuello blanco, que es el andamiaje que sostiene las operaciones de las empresas. Eso ya de por sí es un giro argumental importante. Pero el informe va más allá y dice que la distribución geográfica de este riesgo oculto es completamente contraintuitiva. Totalmente. A diferencia del índice de superficie, que está en las costas, esta exposición masiva está repartida por todo el país. Y aquí viene el dato más sorprendente. El informe destaca que estados como Dakota del Sur, Carolina del Norte y Utah muestran valores de Iceberg Index más altos que los gigantes tecnológicos como California o Virginia. Perdona que te interrumpa, pero Dakota del Sur. ¿En serio? Con todo respeto, suena un error en los datos. California tiene Silicon Valley, Virginia tiene el corredor tecnológico. ¿Qué tiene Dakota del Sur que la hace tan vulnerable a la IA cognitiva? Esa pregunta, esa incredulidad, es la clave de todo el informe. No es un error. Dakota del Sur tiene una concentración masiva de la industria de servicios financieros, especialmente operaciones de back office de tarjetas de crédito y banca. Son miles de empleos dedicados a tareas administrativas, de cumplimiento y análisis financiero, que son, según este mapa, altamente automatizables. California tiene más tecnología, sí, pero su economía es mucho más diversa. Dakota del Sur tiene una concentración de riesgo en un sector clave. ¡Wow! Eso me lleva a otro concepto que usan: la sorpresa de la automatización o el punto ciego. Se refieren a esta brecha entre lo que es visible en la superficie y lo que está oculto bajo el agua. Exacto. El punto ciego es literalmente la diferencia entre el Surface Index de un estado y su Iceberg Index. Mide cuánta exposición oculta tiene una región en comparación con la disrupción que ya es visible. Y el ejemplo perfecto que usan es el de los estados del llamado Rust Belt, el cinturón industrial. Ohio, Michigan, Tennessee. Rust Belt. Eso me confunde. Siempre he asociado la automatización en Michigan u Ohio con la robótica, con los brazos mecánicos en las líneas de ensamblaje de coches. ¿Cómo encaja ahí la IA de cuello blanco? Y esa confusión es precisamente el punto ciego del que habla el informe. Todos miran los robots en la planta de producción, pero nadie está mirando las oficinas del segundo piso. Estos estados tienen una exposición visible, la del Surface Index, muy baja, porque no son grandes centros de software. Sin embargo, su exposición oculta en el Iceberg Index es masiva. ¿Por el trabajo administrativo que apoya a toda esa industria manufacturera? Justo ahí. Piensa en el análisis financiero para las plantas, la coordinación administrativa de la producción, la logística de la cadena de suministro, la gestión de recursos humanos para miles de empleados. Todas esas funciones de oficina son un objetivo perfecto para la automatización cognitiva. Mientras se preparan para la automatización física, la amenaza técnica más inmediata podría ser la cognitiva, en sus propias oficinas. Es decir, el riesgo no es que un robot reemplace a un soldador, sino que un sistema de IA reemplace al equipo que gestiona las nóminas y la logística de todos los soldadores.
Su exposición técnica en funciones administrativas es hasta 10 veces mayor que su exposición en ocupaciones tecnológicas visibles. Esto plantea una pregunta crítica. ¿Se están preparando para el tipo de automatización correcto? ¿Podrían estar invirtiendo millones en capacitar a trabajadores de fábrica para interactuar con nuevos robots, sin ver que los trabajos de oficina que coordinan esas fábricas son, habilidad por habilidad, mucho más vulnerables a la IA que ya existe hoy? Entonces, si los estados industriales tienen este enorme punto ciego y estados como Dakota del Sur superan a California en exposición técnica, todo esto parece gritar que las métricas que siempre hemos usado, el PIB, el ingreso per cápita, el desempleo, se están quedando cortas. No capturan este nuevo tipo de riesgo. No solo se quedan cortas, el informe demuestra que pueden ser engañosas en este nuevo contexto. Los investigadores cruzaron los datos y, analizaron la correlación entre las métricas económicas tradicionales y sus nuevos índices. Los resultados son muy reveladores. ¿Qué encontraron? Encontraron que métricas como el PIB per cápita tienen una correlación, moderada con el Surface Index, la punta visible. Y tiene lógica, ¿no? Los estados con mayor PIB suelen tener sectores tecnológicos más grandes, así que la disrupción visible es mayor ahí. Es lo que ya sabíamos. Pero la pregunta del millón es ¿qué pasa con el Iceberg Index, con la masa oculta? Ahí la relación es casi nula. El PIB, el ingreso y la tasa de desempleo explican menos del 5% de la variación en la exposición técnica total. A veces la correlación es incluso débilmente negativa. El ejemplo de Delaware y Utah que usan es perfecto. Ambos tienen una mayor exposición en el Iceberg Index que California, a pesar de tener economías mucho más pequeñas en términos de PIB. La razón es la misma que con Dakota del Sur. Sus sectores financieros y administrativos están tan concentrados que presentan objetivos más claros para la automatización. Así que depender únicamente del PIB para la planificación económica es como navegar en el Ártico fijándose solo en las puntas de los icebergs, ignorando la masa de hielo del 90% que hay debajo y que es la que realmente puede hundir el barco. Es la analogía perfecta. El PIB y el desempleo son, por definición, indicadores rezagados. Miden los resultados después de que la disrupción ya ocurrió. Son una foto del pasado. El Iceberg Index está diseñado explícitamente para ser un indicador adelantado. Mide la exposición de las habilidades antes de que la adopción masiva de la IA se cristalice en la economía real. Mide la vulnerabilidad, no el daño ya hecho. De acuerdo, recapitulemos los puntos clave, porque esto cambia bastante el panorama. Primero, la disrupción que vemos en el sector tecnológico, aunque es muy ruidosa, es solo la punta del iceberg, apenas un 2.2% de la exposición salarial total. La masa oculta de exposición a la automatización es 5 veces mayor, ese 11.7%, y no está en la tecnología, sino en trabajos administrativos y cognitivos repartidos por todo el país, a menudo en lugares inesperados. Y tercero, y quizás lo más preocupante, nuestras métricas de siempre, como el PIB, son prácticamente ciegas a este riesgo sistémico oculto. Seguir usándolas es como conducir mirando por el espejo retrovisor. Exacto. Y es crucial reforzar un punto que los propios autores subrayan constantemente. Este índice no predice despidos. No es una profecía. No dice el 11.7% de los trabajos van a desaparecer. Lo que hace es entregarle a los líderes políticos y empresariales un mapa de calor, una herramienta para identificar los puntos calientes de exposición. Es un mapa de vulnerabilidades basado en las capacidades actuales de la IA. Entonces, no es una bola de cristal, es más como un simulador de vuelo para la economía. El informe lo llama una caja de arena, un sandbox, y esa es la aplicación más poderosa que proponen. Permite a los estados, a las empresas, probar intervenciones a nivel de simulación. Pueden hacerse preguntas como, ¿qué pasaría en nuestro estado si invertimos 500 millones en recapacitar a trabajadores administrativos? ¿Cómo cambiaría nuestro índice iceberg? Pueden ver los posibles efectos en el gemelo digital antes de comprometer miles de millones de dólares y el futuro de miles de personas en el mundo real. Exactamente. Se trata de pasar de una política laboral reactiva, que responde a los despidos cuando ya es tarde, a una de previsión estratégica. Es un cambio de paradigma fundamental, habilitado por una capacidad de computación que antes no existía.
Todo este análisis que se centra en las tareas que la IA ya puede realizar hoy, nos deja con una reflexión final. Si damos por sentado que la IA se va a encargar de una parte cada vez mayor del trabajo cognitivo rutinario, la pregunta que queda abierta es, ¿qué nuevas formas de valor van a surgir de las habilidades que siguen siendo exclusivamente humanas en esos mismos roles? Habilidades como el pensamiento crítico, la colaboración compleja, la empatía, la creatividad genuina. Quizás esto cambia el debate. Ya no se trata de un simple reemplazo, sino de una profunda y necesaria transformación de lo que significa aportar valor en el trabajo.